Fuego, fuego, fuego en esta casa, hay fuego, fuego, fuego en esta casa, el poder de Dios que sana, hay fuego, 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 fuego. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, yo espero que sí. Yo también estoy aquí pues con mucha alegría de poder volver a compartir con vosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante. Es la función del servidor a la luz de los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu son los que, de alguna manera, nos dan un termómetro de cómo estamos ejerciendo el servicio. Nos dice San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 23, lo siguiente: Yo os exhorto a que os dejéis conducir por el Espíritu de Dios, y así no seréis arrastrados por los deseos de la carne. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias. Os vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y templanza. Nosotros deseamos servir según la voluntad de Dios, pero somos muy imperfectos. La obra de Dios en nosotros permite nuestra purificación e ir limando nuestras imperfecciones para que cada vez más nuestros frutos sean los frutos del Espíritu. Estos frutos mencionados por San Pablo son signos visibles de una vida verdaderamente bajo la luz y guía del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien, haciéndose vida en nosotros, nos hace obrar para dar sus frutos. Del ejercicio de las virtudes y la inspiración del Espíritu Santo por la acción de sus dones, brotan los frutos como un manjar delicioso. Les sucede a las virtudes lo mismo que a los árboles. Los frutos de estos, cuando están maduros, ya no son agrios, sino dulces y de un sabor agradable. Los que buscan la perfección por el camino de prácticas y actos metódicos, sin abandonarse enteramente a la dirección del Espíritu Santo, no alcanzarán nunca esta dulzura. Cuando el alma, con fervor y docilidad a la acción del Espíritu Santo, se ejercita en la práctica de las virtudes, va adquiriendo poco a poco facilidad en ello. Ya no es preciso combatir ni hacerse violencia. Se hace con gusto lo que antes se hacía con sacrificio. Los frutos, por tanto, son un magnífico termómetro que nos puede ayudar a ver cómo estamos realizando nuestro servicio. Si observamos con espíritu crítico nuestras conductas cuando servimos, podremos observar si estos frutos predominan o escasean. Si predominan, es evidente que la obra de Dios en nosotros está haciendo su camino. Si escasean, es un signo de lo que aún tenemos que pulir y trabajar en nuestras vidas. El primer fruto y el más importante es el amor. Es el primero, es el fundamento y es la raíz de todos los demás. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente y al prójimo por amor a Dios. Como fruto del Espíritu se manifiesta como la capacidad, el poder y la determinación de amar y de entregarnos a los demás santa y abnegadamente, especialmente a aquellos que nos cuesta. El amor como fruto del Espíritu
no tiene nada que ver con el amor del mundo, que a menudo se reduce a un vulgar sentimiento efímero. Muchas veces oímos esta expresión: ya no siento lo mismo, o no siento nada. O también el amor del mundo se caracteriza por la reciprocidad, te doy algo si tú me das algo a cambio, y el utilitarismo, te amo pero a cambio de obtener algo de ti. Sin embargo, las características del amor como fruto del espíritu son: no busca la reciprocidad, sino que se da generosamente, a cambio de nada. Es un amor humilde y perseverante, que no depende del sentimentalismo y que no se mueve por preferencias. Es un impulso de cordialidad hacia todos y especialmente hacia los enemigos, llevándonos al perdón y a la comunión con todos los hombres. Es un amor que alimenta y favorece la unidad fraterna, especialmente cuando los hermanos están divididos. Por último, es una entrega desde el desprendimiento y el desinterés. No nos apegamos a las personas, nos entregamos a ellas y las dejamos libres. Porque antes que algo nuestro, son hijos preciosos de Dios, creados por Él para amar y para darse. El gozo es una alegría profunda y permanente que persiste aún en medio de las tribulaciones. No tiene nada que ver con momentos aislados o pasajeros de alegría humana que podamos experimentar por cualquier causa. Cuando la caridad llena nuestro corazón, el gozo madura en nosotros como un fruto exquisito del Espíritu. El gozo tiene que ver con la alegría permanente del hombre que cree en Dios y se entrega confiadamente a Él y al plan que Dios tiene para su vida. Se alimenta de vivir en la presencia de Dios, siendo fieles y perseverantes en nuestra oración personal y comunitaria, en los sacramentos, en la lectura y la meditación de la palabra y en el acompañamiento o la dirección espiritual. También se alimenta de llevar una vida recta y virtuosa. Y por último, se alimenta también de vivir para los demás, olvidándose de uno mismo. La paz, como fruto del Espíritu, es un estado de bienestar total, fruto de nuestra relación con Dios, que implica tranquila serenidad del espíritu más allá de los problemas y las tribulaciones. Al venir de Dios, mitiga el ansia, la inquietud y la angustia, y nos defiende de todo sentimiento negativo y destructor. Nos hace confiar definitivamente en Dios, de tal manera que descansamos en Él en medio de todas las tormentas de la vida. Su característica fundamental es la permanencia. La paz es propia de los que viven en el amor y la fe y se afanan en el bienestar de los demás. También se da entre los que trabajan por resolver los conflictos que en muchas ocasiones rompen la unidad. La mansedumbre, como fruto del Espíritu, es una actitud de humildad, opuesta totalmente a la arrogancia, el orgullo, la ira, la vanagloria o el despotismo. No supone degradación o subestimación de uno mismo. La mansedumbre soporta la incomodidad, reprimiendo los movimientos de cólera, aún sintiendo indignación. El alma sigue en la misma postura, sin perder nunca su tranquilidad. Desde la mansedumbre se acepta todo como efecto sabio y amoroso propósito de Dios. También se es cortés, considerado y servicial con los demás,
sin importar quiénes sean. Se reprende sin rencor, se discute sin intolerancia, se encara la verdad sin resentimiento y se es amable sin mostrarse débil. Se ora por las personas que nos hacen sufrir y se las acepta sin rencor. Por último, reconocemos en las humillaciones y en las pruebas la mano sabia de Dios que se sirve de las criaturas para tallarnos, pulirnos y purificarnos. La bondad, como fruto del Espíritu, nos impulsa a ocuparnos de los demás y a que participen de lo que tenemos. No es una bondad falsificada que se basa en la debilidad, el miedo o la mentira, sino que se apoya en la verdad, la justicia y la misericordia de Dios. Desde la bondad brotan acciones buenas que ayudan a los más necesitados y a los que sufren. También desde la bondad somos generosos y misericordiosos con los despojados, a imagen del corazón generoso y misericordioso de Dios. También desde la bondad nos abrimos a una comunicación espiritual más profunda con los demás. La paciencia es un equilibrio de todos los temperamentos y pasiones, completamente opuesta al enojo. El que es paciente es tolerante, clemente, indulgente y sabe resistir a la prueba del que trata de enojarle o de hacerle daño, manteniendo en todo momento la paz interior. Este fruto nos permite soportar con heroísmo los males y sufrimientos de todo tipo, viviendo con alegría todo aquello que pueda causar tristeza. Y también nos permite caminar la segunda milla, poner la otra mejilla, o resistir los insultos y las burlas que muchas veces tenemos que sufrir, ya sea en lo personal o en las cosas de Dios. Vamos a hablar de la pureza de intención. Entendiendo pureza de intención como la motivación interna que nos mueve, la motivación más íntima que nos empuja en nuestro servicio. Hemos sido llamados por Dios para servir. El servicio al que somos llamados es una entrega a los demás caracterizada por lo siguiente: desinterés personal y generosidad. No buscamos nuestro bien, sino el bien de nuestro hermano. La abnegación. Servimos cuando nos resulta placentero y cuando no, cuando nos apetece y cuando no, cuando nuestro estado de ánimo es bueno y cuando no. Sabemos que en muchas ocasiones servir es morir a nosotros mismos. También se caracteriza por la disponibilidad. No servimos donde nos gusta, sino donde Dios quiere que sirvamos. Esa voluntad la sometemos al discernimiento de la comunidad. Otra característica es la sumisión. No buscamos nuestra gloria, sino la gloria de Dios. Por último, servimos de forma sencilla. No queremos ser halagados, valorados o reconocidos, sino que los hermanos vuelvan sus ojos a Dios y le reconozcan a Él como el único Señor de sus vidas. Estas, idealmente, tendrían que ser nuestras motivaciones más íntimas, para que nuestras cualidades, habilidades y capacidades humanas sean ungidas por el Espíritu Santo y se conviertan en gracias que Dios regala a sus hijos. Por tanto,
Las motivaciones que nos empujan a servir son esenciales para que haya unción espiritual. Cuanto más grande es la pureza de intención, mayor es la unción. Y por el contrario, si la pureza es pequeña, menor es la unción. El ejemplo gráfico que explica esto es el de una tubería. Si nosotros somos la tubería que lleva el agua y la unción es el agua que tiene que pasar a través de ella, si la tubería está limpia, es decir, alta pureza de intención, el agua cristalina de la gracia también llegará limpia. Si la tubería está sucia, es decir, baja pureza de intención, enturbiará el agua y hará que ésta llegue sucia a quien la necesita beber. Cuando la intención que nos mueve es hacer el bien con generosidad, abnegación, entusiasmo y entrega sin medida, diremos que hay una alta pureza de intención. Si por el contrario tratamos de hacer el bien para obtener un beneficio personal, para obtener un reconocimiento o una valoración, concluiremos que hay una pobre pureza de intención. Normalmente nadie que desea servir de corazón está ni en lo más alto ni en lo más bajo de esta escala, sino en estados intermedios. Y en la medida que vamos caminando y creciendo en Dios, se van purificando nuestras intenciones más íntimas y nuestros modos y maneras de servir. Un primer aspecto que vamos a ver es la tentación de la indignidad. Esto es muy relevante. No podemos desligar nuestro servicio de lo que somos ni de nuestra trayectoria vital. No somos seres perfectos ni angelicales. Somos personas a veces muy heridas, pero no por ello menos deseosas de hacer el bien. Cuando servimos, lo hacemos en nuestra totalidad, tal y como somos y tal y como estamos, con la mochila de nuestras experiencias, heridas y sufrimientos. Y así nos quiere el Señor sirviendo, porque como le decía a San Pablo, y lo podemos leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, te basta mi gracia. Mi poder triunfa en tu debilidad. La acción de Dios se hace aún más evidente cuando somos más conscientes de nuestras debilidades o cuando lo son los demás. Es cierto que las heridas condicionan, y si, por ejemplo, alguien tiene una necesidad muy profunda de ser amado, porque en algún momento de su existencia ha sido rechazado o despreciado, es probable que busque en el servicio llenar ese vacío de amor que hay en su ser, y no termine de entregarse con generosidad y sin pedir nada a cambio. Pero esto no debe echarnos para atrás en nuestro ánimo de servir, sino que tiene que hacernos tomar conciencia de la importancia de hacer un proceso de sanación en Dios, con la ayuda de la comunidad, claro, para que siempre entreguemos lo mejor de nosotros a los demás. Por tanto, nunca nos debemos paralizar a la hora de servir por considerarnos indignos, porque la indignidad, como la imperfección, son algo estructural en nuestra condición humana y no circunstancial. Como le dijo Jesús al joven rico, solo uno es bueno. Es un gran privilegio que, aun siendo indignos, Jesús nos llame y confíe en nosotros para servirle. Nuestra imperfección en sí no es un problema para servir cuando somos llamados por Dios. Ahora bien, si queremos verdaderamente agradarle a Él, no podemos perseverar en el pecado y en el egoísmo de manera conformista y pensando que no tiene importancia en lo que hacemos y en lo que damos,
La tiene y mucho. Dios nos llama a través del servicio a un camino de santidad, sanación y purificación, para que se vaya destruyendo en nosotros el hombre viejo y emerja el hombre nuevo renovado por la acción del Espíritu Santo. San Pablo nos lo explica claramente en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24. Dice así: de Jesús aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo, que se va corrompiendo, dejándose arrastrar por los deseos engañosos, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. El servicio, visto así, es una maravillosa oportunidad de domar nuestro ego. Considerando el ego como la necesidad de mirarnos o buscarnos a nosotros mismos, poniendo nuestras necesidades por encima de las necesidades de los demás, el servicio nos enfoca en el otro, haciendo que nos olvidemos de nuestras circunstancias, dificultades y necesidades. Esto es muy sano, porque nos permite tomar distancia, desconectar y relativizar nuestros propios problemas. El ego debe estar muy trabajado, porque no somos nosotros los importantes, sino por este orden, Dios y aquellos a quienes servimos. Solo desde ahí transformamos la experiencia de servicio en algo gozoso y pleno, por encima de todas las dificultades, que sin duda las hay y las habrá. Si aún hay en nosotros una búsqueda de reconocimiento o de valoración, por solapado que esto esté, el servicio pone de manifiesto esta realidad, blanco sobre negro. No hay más que observar en nosotros los sentimientos que despiertan los halagos o los parabienes. Normalmente se traducen en una sensación de alegría, o las críticas, que normalmente nos entristecen. Si el ego está bien trabajado, ni los elogios ni las críticas despiertan en nosotros un sentimiento especial. Y por supuesto, no nos hacen daño en el caso de las críticas, ni influyen en nuestra motivación o desmotivación para seguir sirviendo con entusiasmo y devoción. Las críticas que recibimos, los fallos que cometemos y los pequeños fracasos son experiencias que nos hacen mantener los pies sobre la tierra, no creernos importantes y ser en todo momento conscientes de que todo está en las manos de Dios y de que es realmente Él quien toca los corazones que desea tocar. Dios va mucho más allá de lo que nosotros podamos conocer, imaginar o intuir. No nos fiemos de nuestras torpes percepciones humanas o de las apariencias de éxito o fracaso. Dios todo lo utiliza, según su voluntad, para hacer el bien y llegar a lo más hondo de los corazones. Nunca se nos olvide que somos instrumentos, que somos enviados, y que, como dijo Jesús, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. En definitiva, la pureza de intención se va afinando con las propias experiencias de servicio, sobre todo con las negativas. Pero es esencial que sigamos perseverando y manteniendo el entusiasmo y la ilusión por servir, aunque muchas veces suponga un fuerte morir a uno mismo. Aspectos que nos ayudan a analizar nuestra pureza de intención.
Al margen del análisis de nuestros propios sentimientos, hay otros indicadores externos que nos pueden ayudar a cuantificar cómo está de purificada nuestra intención, observando el impacto que nuestra actuación genera en los demás. Lo que se describe a continuación son alertas que de producirse nos tienen que poner en guardia, porque es posible que algo que hacemos no esté bien enfocado o alguna motivación interior aún deba ser purificada. La primera es el peligro de la idolatría. Si vemos que se nos idolatra o se presta una especial atención a nuestra persona, es porque nuestro comportamiento induce a ello de algún modo. Para evitar esto, nuestro actuar ha de ser siempre sencillo y discreto, sin extravagancias, sin exageraciones, sin afán de protagonismo, sin llamar la atención. No permitamos que se hagan con nosotros consideraciones o diferenciaciones que no se harían con cualquier otra persona. No pidamos nada por servir ni aceptemos ningún trato de privilegio. El exceso de halagos. No debemos permitir que se nos halague públicamente, ni que se glosen nuestras cualidades o habilidades sin una mención explícita a Dios como dador y promotor todo lo que hay de bueno en nosotros. La creación de dependencias. Un buen siervo de Dios huye de crear dependencias de sí mismo, siempre remite a Dios. Con pedagogía tiene que hacer ver al otro que lo esencial es su encuentro con Dios, el único Salvador, el único Redentor, el único que va a resolver verdaderamente sus problemas y dificultades, y no con el propio servidor, que es un simple mediador. Con su comportamiento sencillo y austero, parco en emociones y prudente en los afectos, hace ver al otro que está ahí, pero no porque él sea bueno, sino por pura gracia de Dios. Si a pesar de todo esto vemos que alguien se nos engancha demasiado, debemos hacérselo saber y, de no enderezarse el asunto, poner una distancia prudencial. La percepción de que lo que hacemos y decimos es genuino y sincero. Es importante que en la realimentación que recibimos destaquen en nosotros sencillez y autenticidad, así como que remitamos a Dios y no a nosotros mismos. En mi opinión, estas son pistas muy claras de que estamos permitiendo la acción de Dios, sin que nuestras pobrezas y pequeñeces distorsionen o apaguen la unción. ¿Cómo mejorar nuestra pureza de intención? Pues como ya hemos comentado, la intención se va purificando en la medida que vamos creciendo y profundizando en nuestra vida con Dios. En ese vínculo espiritual que se va haciendo cada día un poco más fuerte, nuestra alma se impregna de las virtudes divinas y vamos comprendiendo cómo Dios nos ama con un amor misericordioso, incondicional, generoso y abnegado. Es este experimentar en uno mismo la gracia de Dios lo que va configurando nuestra mente y nuestro corazón para hacer el bien como Dios lo hace con nosotros. Por nuestra parte, tenemos que alimentar dos fuertes deseos: trabajar nuestra inclinación al mal y al pecado con un propósito firme de conversión continua y disponibilidad activa ante Dios para que Él nos siga moldeando a su imagen y semejanza. Esto
en la práctica se concreta en lo siguiente: orar mucho y escuchar la voz de Dios. Orar es la forma más directa de crecer en intimidad con Dios. En la oración y los sacramentos, Dios se nos revela en plenitud, educándonos e instruyéndonos en sus caminos y en todo lo que es bueno. A través de la oración, Él ilumina nuestras conciencias y hace aflorar incluso las cosas más escondidas de nuestro subconsciente para que no permanezcan en la oscuridad y puedan ser trabajadas y sanadas. Es necesario también ser autocríticos, pero ojo, sin necesidad de machacarnos. Cuando servimos, es bueno analizar nuestros pensamientos, pero más importante aún es que aprendamos a observar nuestros sentimientos y los movimientos de nuestro corazón. Ellos tienen la capacidad de revelarnos detalles de nuestro interior en los que no siempre reparamos a un nivel intelectual y consciente. A menudo, un análisis sincero y profundo de los sentimientos nos orienta mucho mejor sobre nuestras motivaciones que un mero ejercicio intelectual. Es bueno hacernos preguntas e intentar responderlas de la forma más sincera y objetiva posible. ¿Cómo me siento? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué algo me causa tristeza o alegría? ¿Por qué dudo? ¿Por qué algo no me llena? ¿Por qué me pongo nervioso? ¿Por qué siento miedo? Otro punto es analizar serenamente y con objetividad la realimentación externa. O dicho de un modo más sencillo, reflexionar sobre las críticas que recibimos. La realimentación externa, que fluye de forma natural, si que indagamos excesivamente en ella, es importante para conocer lo que se ve desde fuera y de lo cual no siempre somos conscientes. No es que todo lo que nos digan tenga que ser necesariamente cierto, justo o sabio, pero sí que es bueno acogerlo todo y meditarlo en frío, desde la calma y a la luz de Dios. Es bueno también contrastarnos con personas sabias que nos ven actuar y pueden darnos opiniones sinceras y objetivas. Hablamos específicamente de directores o acompañantes espirituales y de hermanos de comunidad con un don de discernimiento contrastado. Ellos, por su cercanía y amor a nosotros, porque conocen en detalle nuestro camino espiritual, nuestra evolución, nuestras dificultades, y porque les mueve un gran afán por ayudarnos, son las personas más adecuadas para escrutar cómo está nuestra pureza de intención y para ayudarnos a mejorarla. Me parece especialmente relevante su papel a la hora de ayudarnos a analizar los sentimientos que se generan cuando servimos, que, como he dicho anteriormente, suelen dar una información valiosa y trascendente para el análisis de las motivaciones más profundas que nos mueven. Por último, tenemos que trabajar nuestras heridas e imperfecciones. También es esta una tarea donde nos tienen que ayudar mucho nuestros acompañantes o directores espirituales y la comunidad. Ya comentamos anteriormente que nuestras heridas a veces tienen un peso muy importante en la intención con la que servimos y que pueden condicionarnos para mal a la hora de entregarnos, aunque no seamos muy conscientes de ello. Por eso es tan fundamental identificarlas y sanarlas. Fuego, fuego, fuego en esta casa, hay fuego, fuego, fuego en esta casa, el poder de Dios que sana, hay fuego.
casa, el poder de Dios que sana.